El tiempo dedicado al mentoring aquí en Capital Radio, como cada lunes en directo a las 10:30 de la mañana y siempre que lo desees en nuestra enorme biblioteca de podcast donde puedes escuchar de primera mano reflexiones sobre el apasionante mundo del mentoring, sobre las personas que dan lo mejor de sí mismas para ayudar a otras, para ayudarles a construir sus sueños, sus proyectos. Bueno, en colaboración con la Red de Mentoring de España y con su director Julio Rodríguez Díaz, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, querido Julio? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Yo siempre he escuchado decir que la comunicación no verbal es una de las partes más importantes que tenemos para poder transmitir nuestras ideas. Y hoy traemos con nosotros a una especialista en este tema. Que es, se lo adelanto a nuestros oyentes, la socia directora del Instituto Español de Sinergología. ¿Sabe todo el mundo qué es la sinergología? También lo es de Intervenia Neuromanagement, está certificada en esta disciplina, es experta en comunicación no verbal profesional aplicada a la empresa y hoy hablaremos de estas cuestiones, de cómo descodificar el lenguaje no verbal del interlocutor, aplicando la sinergología y también su aplicación al mentoring. Hoy con nosotros en nuestro programa, Eva García Ruiz. Bienvenida, Eva, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Oye, tienes que empezar por el principio, explicándonos qué es esto de la sinergología, que algunos lo hemos aprendido casi ayer. Sí, la palabra resulta un poco extraña al principio. Bueno, la palabra tiene el origen en sin ergon logos, significa juntos en situación de comunicación. Y el objeto que tiene es la decodificación del lenguaje corporal, es decir, la sinergología forma parte de un ámbito mucho más amplio que es la comunicación no verbal en general. ¿Qué ocurre? Que la comunicación no verbal abarca también formas de comunicación que no tienen que ver con el cuerpo, por ejemplo, los colores que utilizamos para vestirnos, los gestos que hacemos en oratoria, toda esa parte que es consciente. Los sinergólogos nos vamos a centrar en los movimientos corporales y específicamente en aquellos que son no conscientes y semiconscientes. Es decir, nos interesan más los movimientos del otro, que normalmente en la comunicación no verbal estamos más pensando en qué gestos tengo que hacer que sean buenos. Para nosotros los nuestros no importan, los importantes son los del interlocutor, los de la persona que tenemos delante. Interesante. ¿Y para qué se utiliza, Eva, esta disciplina en el ámbito empresarial? ¿En qué ámbitos suele tener más acogida? Ahora mismo, mira, prácticamente se puede utilizar en cualquier entorno en el que tengamos interacción con otro ser humano. O sea, fuera de la empresa lo están utilizando actualmente médicos, lo están utilizando investigadores, militares, etc. Dentro de la empresa tenemos aplicaciones muy concretas. Yo la primera aplicación que le vi en su día cuando llegó la sinergología a mi vida fue la negociación y la selección. ¿Por qué? Porque me permite poder entender mejor al otro. Pero también se está utilizando muchísimo en liderazgo, lo están utilizando muchos coaches y lo están utilizando, por supuesto, mentores, porque te ayuda a comprender mejor qué quiere decir el otro o qué está pensando el otro y no te dice, que no siempre nos tenemos que ir al ámbito de la verdad o mentira. Parece que si alguien no nos dice algo es porque nos quiere engañar y no, hay muchas veces que simplemente la persona no encuentra, no consigue elaborar la idea, pero su cuerpo sí que lo ha encontrado antes. Entonces nos da una clave muy importante para una mejor comprensión del interlocutor. Casi estás anticipándote a esta pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo puede ayudarnos? ¿Cómo lo aplicamos profesionalmente en cualquier ámbito de la vida profesional? ¿O cómo lo hacemos en particular cuando estamos hablando de mentoring, que es el programa en el que nos encontramos? Pues en muchos casos, por la primera faceta por la que comenzamos, es por la de detectar coherencias o incoherencias en la comunicación, o sea, entre la comunicación verbal y el lenguaje corporal. Es decir, podemos tener como mentores a alguien frente a nosotros que nos esté diciendo que está comprendiendo perfectamente o que va a tomar los pasos que le estamos indicando, ¿no? Y donde le estamos ayudando, y sin embargo que su cuerpo nos esté diciendo totalmente lo contrario. Entonces, ¿para qué nos ayuda? Más que para delatarle, para ayudarle, o sea, para tratar de ver qué parte es la que se le hace más difícil
y cómo podemos nosotros profundizar más en esos aspectos. Porque la sinergología, digamos que nos va a ayudar de todo el discurso a identificar prácticamente no, es que es en tiempo real, qué parte del discurso es la que le está resultando más o menos convincente o con la que está más o menos de acuerdo y la que le está generando rechazo, reservas, dudas, preocupaciones, etcétera, según el tipo de gestos que realice. Nosotros tenemos codificados 1.200 movimientos corporales diferentes. Entonces, yo como mentor puedo detectar por determinados rascados, posiciones en la silla, movimientos con los ojos. Si la persona, por ejemplo, está en una situación en la que justamente lo que le estoy diciendo le está suponiendo un problema personal. Entonces, no es que no lo vaya a hacer, pero tiene una dificultad personal. O que le está creando un estrés profesional, porque a lo mejor sabe que tiene que hacerlo, pero no encuentra de todo el mecanismo. Y ahí es donde podemos profundizar un poquito más en, oye, ¿qué es lo que te está impidiendo hacer esto? ¿Qué dificultades ves? O sea, poder realmente pararnos un poquito más, comprenderle mejor y ayudarle más. Yo he escuchado muchas veces esa frase de yo soy así, soy como soy, es difícil que cambie, soy muy transparente, frases de ese tipo. 1.200 gestos, movimientos, eso me suena a algo muy, muy complejo. ¿Se puede uno formar en sinergología? ¿Se puede uno formar en la comunicación no verbal, Eva? Sí, es una de las cosas que más me fascinó a mí. Yo soy economista de formación inicial. He trabajado toda mi vida en departamentos comerciales y de marketing y siempre me había interesado mucho el comportamiento humano y en concreto el no verbal, pero me parecía que siempre era una cosa como de casi de gurús, ¿no? De mentalistas y que era como que no estaba al alcance de todos. Entonces me sorprendió mucho encontrar una disciplina que tiene método, que tiene técnica, que se puede estudiar, que por supuesto, como cualquier habilidad, requiere de estudio y requiere de práctica. Es como yo hago muchas veces el símil con la comunicación en público. No porque yo haga un taller o un máster de comunicación en público voy a ser un grandísimo orador. Luego me toca pasar a la práctica. Pero sí que tengo tengo los enganches, tengo los mimbres para poderlo hacer. Entonces, se puede estudiar. ¿Qué ocurre? Que cada uno elige la modalidad que quiere. Para ser sinergólogo es una formación más larga para poderte certificar, tienes que hacer un trabajo final de certificación, etcétera. Pero también existen programas mucho más cortitos, muy orientados a la empresa, donde hacemos programas desde un día, por ejemplo, muy orientados, pues mirad, ahora tenemos algunos que son de entrevista frente a frente por videoconferencia o con mascarilla, donde ¿qué hacemos? De los 1.200 elegimos los gestos, los llamamos movimientos corporales porque nosotros los gestos son solo la familia de movimientos que hacemos con las manos, ¿no? Los movimientos corporales que se dan más en una entrevista sentado. Y en concreto, si estoy en videoconferencia, pues los que veo en la parte superior del cuerpo, porque no puedo ver las piernas ni los pies, pero estoy viendo perfectamente, pues a vosotros os estoy viendo las manos, la lengua, los ojos, las cejas, y no para ponernos nerviosos, os digo, pero bueno, que todo, son muchos, no tengo los 1.200, pero tengo unas cuantas centenas de ítems para poder decodificar. Eva, la verdad es que es apasionante esto que nos estás contando, pero si todos somos diferentes personalmente, ¿cómo es posible que haya patrones que hayan permitido avanzar este conocimiento de la sinergología? ¿O hasta qué punto es profundo este conocimiento? ¿Hasta qué punto somos de libro los seres humanos en nuestro lenguaje gestual? Donde somos diferentes es en la personalidad. Lo que es más primitivo es la expresión de comunicación más amigdaliana, es decir, la más primitiva, la no consciente. Y esa es la que se ha demostrado que es universal, que independientemente de la cultura, de que esté en Papúa Nueva Guinea o esté en Occidente, vamos a tener las mismas microreacciones, vamos a tener los mismos movimientos con las manos o con el resto del cuerpo. ¿Dónde está la diferencia? Porque hay diferencias culturales. Se producen diferencias culturales en la comunicación consciente, en la no verbal consciente. Es decir, por ejemplo, los emblemas que tenemos en cada cultura. Hay culturas donde levantar el pulgar significa ok y hay otras donde es un insulto.
pero eso no forma parte de la sinergología. En sinergología lo que nos damos cuenta es que no todas las culturas emiten el mismo número de ítems, que es como los llamamos nosotros, el mismo número de movimientos corporales. En general, los latinos tenemos más, pero aún así todos conocemos dentro de España y dentro de nuestro círculo de amigos incluso a personas que realizan más gestos y personas que realizan menos. Lo importante es que el que realiza significa exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo de la personalidad, a uno le va a generar rechazo una determinada situación y a otro no. Ahí es donde somos distintos. Pero a la hora de que nuestro cuerpo se exprese, lo hacemos de la misma manera. Esa es la parte, vamos, más fantástica que tiene el lenguaje corporal, esta universalidad. Eva, para nuestros oyentes que seguramente se estarán preguntando en este momento, ¿qué tengo yo que hacer para causar una buena impresión? ¿Qué no debemos hacer cuando queremos causar precisamente eso, una buena impresión? Por ejemplo, cuando estamos en una entrevista de trabajo, cuando estamos en una negociación, ¿qué es lo que no deberíamos de hacer por libro, por manual? Mira, si nos fuésemos a las cosas que yo estudiaba antes de saber sinergología, hay cosas que son básicas. Y yo siendo directora comercial entrenaba a mis propios equipos diciendo, a ver, si estás delante de un cliente, no te tumbes en la mesa, no te apoyes en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es verdad que ese tipo de gestos que son conscientes, conocidos y demás, tienen el mismo significado en sinergología. Si tú tienes desinterés, tu cuerpo va a mostrar desinterés. Ahora, yo lo que suelo decir es, si quieres hacer una entrevista de trabajo y quieres saber qué hacer con tu lenguaje no verbal, lo mejor es que no busques nada en Internet que te diga qué gestos debes hacer. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si yo me concentro en hacer una determinada serie de gestos conscientes, primero tengo una carga cognitiva para realizar esos gestos que está evitando que mi comunicación verbal fluya de una manera más natural. Y además, si no coinciden con lo que estoy diciendo, mi interlocutor, aunque no sea experto en sinergología, lo que va a detectar es falta de autenticidad. Eso lo sabéis bien vosotros también, a todos nos ocurre que detectamos a alguien que dices, no me parece fiable, no sé por qué, no me acabo de creer el discurso. Pues lo que está ocurriendo es que nuestro cerebro está detectando que hay una incoherencia, no la sabe decodificar, pero la detecta, da una alerta. Entonces, yo lo que suelo decir, y esto es muy básico de negociación, de cualquier tipo de negociación o de comunicación en general, que es, si quieres dar una buena impresión, prepara bien el discurso, prepara bien las objeciones, sé convincente, sé lo más auténtico y sincero posible y tu cuerpo te va a acompañar. Te va a acompañar, olvídate del cuerpo y comunica desde la pasión, que es como conseguimos llegar mejor al otro. Desde el alma, seguramente. Eva, de los 1.200 movimientos que estudia la sinergología, la cifra nos ha dejado impactados, como ves, tanto a Julio como a mí, yo creo que a nuestros oyentes también. ¿Cuántos son de los ojos y cuántos de las manos? ¿La mayoría? Bueno, es que de los ojos, pues mira, tenemos autocontactos en los ojos, hay alrededor de 8, pero luego tenemos movimientos oculares, pues tendremos codificados otros 20, tenemos los movimientos con las cejas también. En las manos hay pues desde 5 movimientos con las muñecas a las activaciones de cada mano, a movimientos a derecha e izquierda. O sea, ¿qué ocurre? Que tenemos desde lo que denominamos autocontactos, que son picores, fijaciones o caricias, sea en el rostro o en el resto del cuerpo. Tenemos movimientos con el pelo, con las cejas, con los ojos, microreacciones en la boca, es decir, movimientos muy rápidos, son movimientos que duran entre un cuarto y un 25avo de segundo. Con la lengua también los estudiamos con el cuello, hombros, así es como vamos sumando hasta llegar a los, a los 1200. En la nariz, por ejemplo, mirad, algo que suelo contar siempre mucho. Hay un mito de la comunicación no verbal que dice que si el otro no nos mira a los ojos, que está mintiendo. Nada que ver. Los movimientos oculares, ningún ítem tiene nada que ver directamente con la mentira. De hecho, la sinergología lo que estudia son cadenas de gestos. Por eso hay método. Hay que descartar que yo ya tenga un tic, que esté sentado en una silla incómoda, cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, la nariz, que es otro mito, es, oye, si te rascas la nariz, estás mintiendo.
No, hay 15 puntos de contacto diferentes en la nariz y ninguno tiene que ver con la mentira. De hecho, por ejemplo, cuando me rasco la punta, a no ser que tenga un tic, pero cuando me rasco así la punta, como estoy haciendo yo, justo la punta, esto me interesa. O si me levanto la punta, esto me genera rechazo. Tendría que ver, ya os digo, el resto de movimientos para no quedarme en la anécdota, ¿no? Pero bueno, explicándolo así, os menciono 1 o 2 ítems que son anecdóticos. Hay que ver, cuando yo detecto un rechazo, no lo voy a ver solo en que alguien se levante la nariz. Voy a ver una contracción en los párpados, voy a ver que hay una retirada corporal, voy a ver también movimientos con las manos que tienen que ver con que me separo del interlocutor o del discurso del tema. Es decir, voy a tener todo nosotros lo denominamos horizonte de sentido de la decodificación, que me va a llevar a poder establecer la hipótesis de que con bastante probabilidad a esta persona le está generando rechazo lo que estoy diciendo. Y al contrario, interés también. Sí, hay un estudio, Eva, que yo creo que mucha gente lo conoce, que dice que el impacto de nuestro mensaje se debe a 3 elementos: un 7% a la comunicación verbal, un 38% a la utilización de la voz y más del 50%, el 55% a la comunicación no verbal. No sé de quién viene este estudio, pero explícanoslo. ¿Es cierto? ¿Qué quiere decir estos porcentajes? Este estudio viene de Albert Mehrabian. Es un especialista, es un estudio de los años 70. Se ha utilizado muchas veces en muchos cursos y en muchas ponencias como casi una Biblia, ¿no? El 738-55. Y bueno, pues ese estudio a día de hoy tiene detractores. ¿Por qué? Pues porque resulta que no hizo a lo mejor de manera tan estadísticamente correcta el estudio, pero nosotros lo solemos utilizar porque decimos, independientemente de que el lenguaje corporal sea un 55, un 60 o un 45, lo importante es que tiene un impacto enorme. También depende de qué medio estemos utilizando. Fijaos, las personas que ahora nos están escuchando por la radio, el lenguaje corporal tiene 0 impacto, porque no nos ven. O sea, va a tener mucho más peso el mensaje en sí y todo el paraverbal. En radio el paraverbal, los tonos, las pausas, el cómo digo las cosas, tiene un peso muchísimo más importante. Cuando, sin embargo, lo que estoy escribiendo es un mail, solo tengo el mensaje. Entonces, tiene matices, pero es verdad, la clave es que en comunicación, cuantos más aspectos pueda utilizar, mejor voy a conseguir llegar al interlocutor. Es decir, si tengo un mensaje potente, porque cuando yo pongo ese gráfico me dicen mis alumnos, pero entonces el mensaje no importa. Digo, no, bueno, no es que no importe, claro que importa, pero si tengo un buen mensaje con un buen paraverbal y además tengo un lenguaje corporal que es coherente, voy a tener muchísima mayor eficacia a la hora de comunicar. Viene más por ahí. Oye, Eva, y ahora que empezamos a tener enfrente a veces a máquinas, ¿tú crees que ya empiezan a leernos mejor que nosotros mismos, que tienen más capacidad de detectar nuestro lenguaje gestual que nosotros mismos? Todavía no. ¿Por qué? Mira, primero porque una parte importantísima es que, del comportamiento humano es que es muy complejo. Entonces, parte de la clave de una buena decodificación es poder analizar primero bien el entorno y analizar además el corporal, el lenguaje corporal en un entorno de interacción. Es decir, una señal corporal fuera de contexto, fuera de una interacción donde tú me estás haciendo una pregunta o yo te estoy respondiendo a ti, se puede deber a causas muy diversas. Y fijaos, ahora que nos vemos tanto por pantalla, las causas todavía se multiplican más. ¿Por qué? Porque estamos delante del ordenador y nos entra un mensaje de correo electrónico, nos entra un mensaje por el móvil. Nuestro cuerpo va a reaccionar, es inevitable que reaccione, pero esa reacción no tiene que ver con la interacción. Y eso de momento todavía despista a las máquinas. A futuro, por supuesto, que se tiene que poder porque está codificado, hay un método y podremos llegar a eso, pero requiere todavía de una programación bastante compleja porque no es A más B más C. O sea, digamos que hay una parte un poco también artesanal, ¿no? a la hora de poder aplicar la habilidad.
Sí, Eva, hace tiempo pude asistir a un curso tuyo y tuvimos una conversación y te decía que la gente cuando habla contigo debe estar tremendamente asustada porque ha de pensar que continuamente estás analizándolo todo, ¿verdad? Tú dijiste que no es así. Pero por simplificar, yo sé que es muy difícil. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son esas señales que nos interesa detectar en otras personas cuando estamos hablando con ellas? Uf, es difícil porque ¿qué elijo? Depende, Venga. depende un poco de en qué situación esté. A mí, por ejemplo, en una situación personal, ¿no? O después de este curso en el que estuvimos hablando, yo te comentaba, yo en una situación personal no estoy analizando constantemente, primero porque no estoy mirando constantemente. O sea, necesitas estar observando constantemente, pero sí que te llama la atención cuando detectas una anomalía. Esa anomalía puede ser cuando ya conoces el significado de determinados gestos, el que alguien te esté diciendo, esto me encanta, y que de repente, por coger algunos de los que os he dicho antes, esto me encanta y yo detecté un levantamiento de nariz, una retirada en la silla, un cruce de brazos de cierre, los cruces de brazos no tienen por qué ser de cierre, un cruce de brazos con tensión y una mirada en X, fijaos. Os miro con mi nariz hacia un lado y mis ojos hacia el otro. Esto es una reserva. También puede haber un levantamiento de cejas, que es un filtro. Entonces, ahí lo que detecto es, me está diciendo que está de acuerdo y todo su cuerpo me está diciendo lo contrario. No es uno ni dos gestos. O sea, voy a ver 4, 5, 10 que van en la misma línea. Eso es lo que me permite darle credibilidad. Y hay, por ponerlo en clave positiva y pensando en el mentoring, Eva, algunos gestos que podamos hacer conscientes que generen confianza en nuestro interlocutor. Lo que va a generar confianza siempre va a ser estar en conexión con él. Las cosas que ya sabemos, lo de tener rapport, estar presente, o sea, todo eso la otra persona lo detecta. Y eso es lo que genera la confianza. O sea, más que mostrar las manos, por ejemplo, fijaos, mostrar las palmas de las manos se ha entendido siempre como un signo de confianza. Y es verdad, o sea, en sinergología lo es. Pero ¿qué ocurre cuando se fuerza este gesto? Nos da la sensación de que el otro es un charlatán, porque los charlatanes lo utilizan de manera consciente, ¿no? O cuando alguien se empeña en mirarme muy fijamente a los ojos para tratar de hacerme pasar su mensaje. Pues fijaos, es que una mirada muy intensa, sin parpadeo, sin moverse, está más asociada a la mentira, sin tener por qué serlo, ¿eh? Pero sería uno de los mini ítems que me puede llevar a mentira, más que alguien que desvía la mirada, que piensa, que tiene una mirada más introspectiva, más hacia el interior y que realmente está abierto a mí. O sea, sí que hay que estar relajado y hay que estar en el otro, no pensando en uno. Entonces, el cuerpo hacia él y que los gestos fluyan. Si yo realmente estoy en el mentí o en el coachee, él lo va a notar. Los niños son mucho más sinceros en todo, ¿verdad? Hay algo que a medida que nos hacemos mayores, algo que se va cambiando, se va transformando. Quizás se trataría de volver otra vez a tener esa mirada inocente de cuando éramos más pequeños. Pero la pregunta, ¿se puede uno formar? ¿Dónde? Si quisiéramos ser sinergólogos o quisiéramos saber más acerca de esta disciplina, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para ser sinergólogos, el único sitio donde te puedes formar es en el Instituto Español de Sinergología. ¿Vale? Hay 4 institutos a nivel mundial, hay uno en Canadá, otro en Suiza, otro en Francia y el español, que es el que dirijo yo. Y es una formación pues, de un año aproximadamente, con una sesión por mes. Luego, si alguien lo que quiere es, en lugar de ser sinergólogo, tener unas nociones de algo aplicado más al negocio, en Intervenia hacemos esa aplicación más cortita de lo que se aprende en el Instituto Español, pero muy directo a la empresa, muy a la negociación, a la selección, a tener unos primeros trucos. Sí que es verdad, os digo que cuando alguien prueba, se le abre, nosotros tenemos un hashtag que dice no volverás a mirar a nadie igual y se produce eso, dice, vale, he aprendido los movimientos de las manos, pero me queda tanto, ¿sabéis? Es como el conocimiento, que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Entonces se suele producir una especie de enganche, ¿no? De quiero saber
quiero saber un poquito más, me quiero apuntar, ahora quiero saber qué significan los ojos y ahora quiero saber qué significa pues, el movimiento con la lengua, por ejemplo. Eva, nos vamos a despedir. ¿Tienes una frase de cabecera, una frase favorita que te inspira? ¿Qué es tu frase? Tengo una frase que es del fundador de la disciplina, que me gusta muchísimo, que es: el cuerpo no hace nada por casualidad. Qué gran verdad, claro. Cuando el cuerpo se mueve, cuando tiende en realidad a ahorrar energía, cuando el cuerpo se mueve es porque algo está sucediendo en el espíritu del otro. Eva García Ruiz, socia directora del Instituto Español de Sinergología y de Intervenia Neuromanagement. Ha sido un placer escucharte y verte. Nosotros nos hemos visto, Eva. Hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Julio Rodríguez Díaz, director de la Red de Mentoring de España. Buen programa hoy. Nos encontramos Eva. en el siguiente. Gracias. Gracias.